Nos encontramos en la biblioteca del Palacio de Minería, se llama a honor al ingeniero Antonio M. Anza, y platícanos más o menos qué podemos encontrar aquí. ¿Cuántos volúmenes tiene? Bueno, la biblioteca tiene más de 200.000 volúmenes, siglos XVI a XX, ¿no? Están conformados por los libros que fueron del Colegio de Minería después de la Escuela de la Facultad de Ingeniería, los de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, que se fundó en 1868, ¿no? Y aquí después nos vemos su biblioteca, y de la Sociedad Científica Antonio Alzate, que fue fundada en 1884, llegó a ser la Academia Nacional de Ciencias, en 1964 desapareció, e igualmente sus libros llegaron a nosotros, ¿no? Y por eso tenemos esa gran cantidad de volúmenes. Okay. ¿Y siempre fue biblioteca? No, eso es muy interesante, ¿no? El Palacio de Minería, ¿no? Como antigua escuela de ingenieros, pues tiene mucha historia relacionada con la ingeniería mexicana. Después del uso tradicional de la piedra, de la cal, de la madera como materiales constructivos, ya a finales del siglo XIX se empezó a utilizar el hierro fundido, el cemento armado y el acero, ¿no? Obviamente utilizar esos nuevos materiales nos trajo nuevas técnicas de ingeniería, ¿no? Se tenían que calcular las cosas, se tenían que hacer experimentos con esos materiales. Entonces, este espacio que originalmente fue el comedor del Colegio de Minería, no sabemos cómo estaba decorado, no tenemos ninguna descripción ni plano, pero porque había alumnos, ¿no?, que vivían aquí, tenían una beca y se les daba casa, comida, sustento, además de su educación, pero ya en el Porfiriato se eliminan esos internados y los espacios, ¿no?, que anteriormente se ocupaban para la vida cotidiana se transformaron. En particular, con el uso de los nuevos materiales, el comedor se decidió transformarlo en el gabinete y laboratorio de materiales de construcción. En medio del espacio había máquinas que se trajeron primero de Francia, luego de Estados Unidos, que servían para hacer experimentos, ¿no? Se tenía, por decir, un material, una cantera o algo que llaman briqueta de concreto, que con un molde hacían una forma especial del concreto y la comprimían o la jalaban o la torsionaban para ver cuánto resistía y con eso darle unos valores para certificarlo y ponerlo a la venta en el país, además de enseñarle a los alumnos, ¿no? Y esa era la parte de laboratorio. Para la parte de gabinete, tenemos que entender primero que es un gabinete, ¿no? Un gabinete es un lugar o como un museo donde se enseña una colección, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un gabinete de zoología, ¿no?, esperamos ver muebles con animales disecados, ¿no?, y ahí nos los muestran. Eso es un gabinete de zoología. Si pensamos en un gabinete de materiales de construcción, ¿no?, tendríamos vitrinas como estas, ¿no?, pero en lugar de tener animales teníamos materiales, ¿no?, ladrillos, rocas, cal, maderas, metales, etcétera, todo lo que se podía utilizar, azulejos, ¿no?, para construir. Entonces, este decorado que tenemos de la actual biblioteca fue para resguardar los materiales de construcción de la Escuela de Ingenieros, ¿no?, que además de que servían para enseñar a los alumnos cómo eran, ¿no?, cuáles eran sus características, dónde se distribuían geográficamente en el país y además hacer los experimentos, ¿no? Entonces, ese laboratorio fue muy importante, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX. La Secretaría de Obras Públicas aquí ensayó cementos, ¿no?, asfaltos para las carreteras federales, etc. Y ya cuando la Escuela de Ingenieros se fue a CEU, quedó en desuso, y cuando fue restaurado el edificio por la Sociedad de Exalumnos de la Facultad, decidieron transformar el antiguo laboratorio en biblioteca, aprovechando el mobiliario, ¿no?, tan hermoso que tiene. Y en 1973 se funda el acervo histórico y se trasladan los libros históricos de la facultad a este espacio. Okay. Al igual también la gente puede venir a consultar libros. Efectivamente, es una biblioteca pública de la Universidad Nacional, ¿no? Obviamente, primero se tiene que identificar el usuario, ¿no?, decirles más o menos cuál es su intención. Si su intención es investigar, pues platicamos con él, vemos qué material es para su tema. Y para el público en general podemos ofrecer, ¿no?, una visita con una cita previa, ¿no?, para que conozcan nuestros materiales. Principalmente es para el Palacio de los Ingenieros. Alberga toda la historia de los ingenieros, ¿no? ¿Cómo se...? Sí, efectivamente hay muchos libros de ingeniería y de ciencia, ¿no?, por el corte de la escuela, que siempre ha sido, ¿no?, primero únicamente de minería y ya después de más ramas de la ingeniería.
Sin embargo, como tenemos estas colecciones, ¿no?, que explicamos sobre todo de la Sociedad Alzate, hay de otros temas, ¿no? Hay de medicina, hay de derecho, hay de literatura, ¿no? Hay almanaques, calendarios del siglo XIX, hay libro de arte, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, antiguas. Entonces no solamente tenemos libros científicos y técnicos, ¿no?, sino de una gran variedad de temas, ¿no?, que pueden ser consultados para el trabajo de muchos temas de investigación. ¿Te parece si pasamos al archivo de restauración? Claro. Soy María Teresa Cortés León, trabajo aquí en el taller de restauración del acervo histórico del Palacio de Minería de la UNAM. Y bueno, le comentaba, aquí el trabajo que hacemos es de intervención del material de la biblioteca. Y bueno, son diferentes grados de intervención, hay intervenciones mínimas y hay intervenciones que bueno, también implican cambiar la costura, cambiar las tapas de los libros, hacerles una reintegración con acuarela. Pues sí, los procesos son diversos, no solamente restauramos libros, hay algunas láminas que son las menos, pero en general el trabajo pues es interesante y pues tienes que tener una metodología para poder intervenir los documentos. Okay. Hace rato que nos habías comentado de este libro que había restaurado. Ah, sí. Platícanos un poco. Ah, sí, bueno, este libro te comentaba que es una intervención mínima, es un libro del siglo XIX, que tiene, bueno, bien el cuerpo del libro, está en buenas condiciones, pero las tapas estaban deterioradas, entonces se tuvo que reforzar las puntas del libro y posteriormente reintegrarle. Para hacerlo se utiliza material importado, papel japonés de diferente gramaje, y se utiliza un adhesivo que se llama metilcelulosa, que también nosotros hacemos en el taller. Okay. ¿Sí? Ahorita en la sección que estabas trabajando. Ah, sí. Ah, bueno, este documento también es un documento de 1912. Sí, 1912. Y bueno, estaba engrapado. Entonces había que retirar las grapas porque de otra forma pues las grapas con el tiempo y en condiciones de humedad pues se oxidan. Entonces hubo que retirarlas. Ahora lo estoy reforzando porque el material ya se encuentra algo deshidratado y lo estoy reforzando precisamente con este papel, que es papel japonés, y con este adhesivo que es el que te comentaba, metilcelulosa, y estoy reforzando la parte central porque voy a coser posteriormente. Ajá. Entonces para que bueno, el material resista la costura, que voy a hacer una costura plana con un hilo de algodón. Aquí está el hilo. Y bueno, previamente yo lo encero para evitar que se enrede el proceso de la costura. El hilo, bueno, no debe de exceder la parte que yo corto, más o menos de este tamaño. Lo corto y bueno, lo encero y entonces ya empiezo a coser. Las estaciones, o sea, la parte donde yo voy a coser no debe exceder 3 centímetros y medio, no debe ser, perdón, menor de 3 centímetros y medio y mayor de 7. ¿Sí? ¿Los hilos se pueden encontrar en cualquier lugar? Sí, este hilo se puede encontrar en la mercería, porque es un hilo para hacer carpetas. El papel ya ese sí es importado. Este papel es importado y bueno, sí se llama papel japonés y es de diferente gramaje. Está súper. Bueno, el papel es delicado, pero sí. Sí. A veces hay que pintarlo, por ejemplo, ya no parece papel japonés, pero se pintó porque había que restituir partes, como más o menos de este tono, y se pintó con pintura acrílica, que más o menos igual el color del documento a intervenir. ¿Te parece si pasamos a Sí, claro que sí. parte de... Bueno, de este lado tenemos los libros que hay por restaurar. Como verán, son muchísimos. Aquí
yo creo que hay trabajo para generaciones, porque bueno, aunado a esto, pues también que tenemos que restaurar algunos libros del Fondo Alzate y algunos libros que tienen prioridad, ¿no? Que tienen que salir a alguna exposición o demás. Y bueno, pues son todos estos, pasillo, acá atrás, y ustedes ven. Son muchísimos. Y pues sí, son libros del siglo XVII, XVIII. El más antiguo que tienen aquí en esta sección. En por esta restaurar. sección, yo creo que del siglo XIX en este momento. En Sí, 1800. Sobre todo estos son los que hay más. Ajá. Sí, son libros que no son aquí, son muchos de París. Ajá. Esos que estaban los que te mostré, son los libros de historia natural de coleópteros. Ajá. Tienen unas imágenes impresionantes. O sea, ¿también mandan libros de otros países aquí a restaurar? No. Es el material que ya estaba aquí. Ok. Sí. Ajá. Sí. Muy interesante. Sí, aquí hay uno de Alexander von Humboldt, pero tuvo, tiene ataque de hongos. Y bueno, el hongo lo que tiene es la particularidad que degrada muchísimo el papel, así lo hace polvo. Ya al parecer, bueno, este hongo por las condiciones de temperatura que tiene, ya está inactivo, ¿no? Ajá. Pero es un libro de especies de plantas, el tomo 4. Humboldt. Pero es un libro que él escribió, bueno, que... Sí, bueno, ya ves que él viaja, ¿no?, a América y entonces hace una recopilación de material de plantas y demás. Ajá. Entonces, sí, sobre eso. ¿Esas, las máquinas que tienen ahí igual son para restaurar? ¿O? Son prensas. Ajá. Esa es una guillotina para perfilar cantos. Bueno, sí saben, ¿no?, que el libro tiene cantos, luego sus tapas, ¿no?, que solemos decir pastas, ¿no? Pero bueno, es erróneo, tenemos que decir, lo correcto es decir tapas, ¿no? Tapas. Ajá, sí. Y bueno, en general aquí los libros pues no se perfilan, lo que tiene la restauración es que tienes que conservar el libro como viene, ¿no? O sea, restaurarlo, devolverle su uso, pero sin alterar su originalidad. En esta parte, ¿los libros tienen que estar a cierta temperatura o...? Pues ahorita con las condiciones que hay está bien la temperatura, ¿no? No hay humedad en el ambiente. En general ya ves que la Ciudad de México tiene un clima más bien seco, ¿no? Entonces tiene si se toma con un higrómetro la temperatura, la humedad, entonces tiene buenas condiciones de humedad, entonces no requiere de otras cosas, ¿no? Sí. Lo que tienes que cuidar mucho es la humedad, ¿no?, que no tengan por lo mismo humedad, precisamente porque no pase el eso. papel y eso y unas condiciones de humedad pues propician que se generen hongos. Pues muchísimas gracias por esta breve explicación. Así, lo que te quiero comentar también es que todos los materiales que se utilizan para la restauración son reversibles. Esto significa que en un momento determinado lo puedes retirar sin detener. Ok. Y a la hora, bueno, de restaurar también, pues debes de hacer un diagnóstico de tal manera que no causes daño al libro, ¿no? No debes alterar nada. Muy interesante. Omar nos comentaba hace rato que el Palacio de Minería tiene un taller de restauración. Nada más en la Ciudad de México hay 2 talleres de restauración y los 2 pertenecen a la UNAM. Aquí uno en Palacio de Minería y el otro en Ciudad Universitaria. Debe ser el del ISUE. Del ISUE, ahí se encuentra el otro taller, así que pues estamos en un lugar privilegiado. La gente aquí puede venir o aquí informarse más o menos de qué es lo que hay, o si es como que muy restringido.
Pues sí, está más bien restringido, ¿no? Ujú. Sí, el acceso es solamente, bueno, como en este caso que tú pediste hablar con Omar y eso, ¿no? Pero sí no hay así como visitas, en general el palacio hay visitas guiadas, creo que lo son. Sí, pero Pero que al estas taller... áreas no. Ujú. Sí, Sí, no. Ujú. pues muchísimas No, gracias pues de por qué. esta No, explicación. de nada. Ajá, con mucho gusto. Pues bueno, terminamos esta sección de cuestión de la restauración y lo que nos habías explicado. Muchísimas gracias, Omar. Realmente es un trabajo que se debe apreciar muchísimo, también con la señora. Es impresionante y es muy laborioso, ¿no? Se ve fácil, pero de todos modos en el video, en la descripción les estará apareciendo el Facebook del Palacio de Minería para que vengan a informarse y también pasen una visita guiada a informarse sobre los libros que ya nos enseñaste. Y pues bueno, recuerden, esta es Cultura de Pobreza o Pobreza de cultura. nos vemos en el siguiente video.